Voy a ampliar en este audio el tema que vimos la mujer, tratada ya por Eva Perón en su amplitud total, pero vamos a recorrer la historia brevemente, que el tema tendría que ser cómo fue saliendo la mujer de la discriminación en su historia, que no ha sido constante en todas las civilizaciones, porque hubo pueblos que fueron diferentes al resto. Por ejemplo, se comprobó que el contacto directo con la naturaleza hace más igualitaria la relación entre hombres y mujeres. Se ha estudiado también comunidades amazónicas y el pueblo celta en Europa que habitaban entre el 2000 al 800 a.C. en la isla británica y en el norte de Francia, llegando al norte de España. Estos pueblos desde el nacimiento no había patriarcado, había igualdad educativa entre hombres y mujeres. La mujer tenía tanto derecho a elegir su pareja, hacían un contrato matrimonial, había divorcio, mantenía cada uno sus bienes. También el pueblo vikingo tenía mujeres líderes, gobernantes, guerreras, con igual cultura que el hombre. Podían divorciarse. En cambio, en la Edad Media, la mujer en el resto de Europa no era tenida en cuenta, se la consideraba como inferior. Bueno, sabemos que el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer debido a la gran tragedia de 1908, ese día en Nueva York, cuando un grupo de mujeres protestaban por los abusos patronales en una fábrica y los dueños incendiaron el lugar y murieron mujeres entre 48 y 14 años, 120 mujeres. En honor a esa tragedia, se considera el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Pero a pesar de todos estos tratados internacionales, el estudio de la psicología, la sociología y de muchos políticos, vemos que sin embargo cuesta mantener la igualdad frente al hombre y la paz y la educación del hombre hacia la mujer. Todavía no tienen la libertad económica, igual que el hombre en muchos países. Hay falta de educación sexual por especialistas dados desde el colegio, que explique enfermedades que pueden prevenirse o embarazos no deseados por falta de diálogo humanizador, que si no está en la casa debe darse por los colegios o por profesionales. El malestar en la cultura, como lo decía Freud, persiste. Si bien hay leyes sobre la discriminación de género, todavía escuchamos flagelos como el acoso sexual, abuso, feminicidios, amenazas, homofobia, el trato infantil, que desde la vida psicológica social no se ha podido solucionar. En Argentina y en muchos países más se está trabajando en las leyes, la comunicación social, la educación, la prevención, la psicología, la política, la cultura, la sociología, pero es preocupante y peligroso como este tema no se puede erradicar, tanto a nivel de acosos, de agresión sexual, laboral, comercial, pero las noticias lamentablemente nos informan que a pesar de las leyes penales contra estos delitos, esto todavía sigue y hay explotación y hay feminicidios. Sin embargo, podemos ver muchas mujeres en Argentina desde la época de la independencia, de la época de Belgrano. Podemos citar en el siglo XIX, XX, a Alicia Moró de Justo, quien siendo del Partido Socialista, casada con un presidente, Juan B. Justo, era feminista y había luchado por los derechos humanos de la mujer, habiendo nacido en 1885. También nombramos a Eva Perón, que tanto hizo por la mujer, por la igualdad entre hombres y mujeres, la patria potestad compartida, la igualdad jurídica de los cónyuges y sobre todo lograr el voto femenino y darle un lugar de participación igual ante la ley. Voy a llevar el tema de la mujer al tema del teatro, donde vemos representadas situaciones trágicas, muchas veces en ellas, desde la antigüedad hasta hoy en día, tanto en personajes jóvenes como adultos.
situaciones trágicas que el actor tiene que representar sin calificarla cuando lo está representando. Uno ve la representación, las tragedias griegas, las tragedias medievales, modernas, nos dicen en las mismas obras situaciones trágicas manifestando pulsiones de muerte agresivas muchas veces, parricidios, filicidios, tragedias dolorosísimas que se muestran abiertamente de manera sublimada en el teatro. O sea, se representan en otra escena, en la escena teatral. Por lo tanto, es sublimado. Por ejemplo, Aristóteles decía que la tragedia, como circunstancia, suscita piedad o terror. Logra que el clima se eleve y se purifique en la catarsis. Si lo estudiamos desde Freud, él habla de las pulsiones se pueden sublimar en la medida que es derivada hacia un nuevo fin no sexual y apunta a objetos socialmente valorados, como pensar, investigar, representaciones artísticas, intelectuales, etc. En el teatro se representa, se reproduce de manera estética un contenido, un pensamiento. Freud diferencia así distintas pulsiones, por ejemplo, las pulsiones de muerte opuestas a las pulsiones de vida. Las de muerte se dirigen hacia el propio sujeto y luego hacia el exterior, manifestándose como pulsiones agresivas y destructivas como en la tragedia. En cambio, las pulsiones de vida, por el contrario, tienden a construir, mantener, conservar, arreglar. En el drama hay prohibiciones humanas como la del incesto, el daño, que permiten la convivencia cultural, si están las prohibiciones hechas a tiempo en el ser humano a manera sublimada y permanecen en forma activa. La diferencia entre la tragedia y el drama, la principal diferencia radica en el desenlace y el tipo de conflicto. La tragedia termina en catástrofe, como la muerte o la destrucción del protagonista por fuerzas ineludibles. En cambio, el drama aborda problemas cotidianos, realistas, donde el personaje lucha activamente por superar sus obstáculos, permitiendo finales más variados. Es así que vemos que tanto en toda la historia, desde el teatro griego antes, vemos tragedias que son irreparables las situaciones. En cambio, el drama permite la reparación, la resolución, el perdón, el conflicto, la culpa o otras situaciones que en la tragedia no se da. Si pensamos desde la prehistoria, el hombre y la mujer siempre hicieron cultura, o se han sublimado sus pulsiones. Por lo general la mujer, recolectando frutos y vegetales, trabajaba, hacía cosas por su familia y el hombre se dedicaba, si bien a cazar, cosa que hoy no está bien visto, pero es la única forma de obtener el alimento. En la antigüedad, en el antiguo Egipto, las mujeres tuvieron gran libertad. Caminaban libremente por las calles, compraban, vendían, ejercían diferentes oficios, tenían educación, recibían herencias. Si bien había esclavitud y los trabajos campesinos eran muy duros, el teatro nos ayuda a manera de testimonio de conocer la vida de aquellos años en Egipto y en Grecia. Vemos un ejemplo, muchísimos ejemplos que veremos ahora de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna y actualmente representado por medio de tragedias que están representadas en el teatro. Si comenzamos, por ejemplo, con la vida que se transformó en teatro de Cleopatra en 40 a.C., vemos a una mujer poderosa, una mujer libre, pero que llegó al poder por ayuda primero de su hermano, por una relación incestuosa, y después con sus grandes amores, que le hicieron tener todavía más poder. En esa época la prohibición del daño no estaba en sus posibilidades lógicas,
pero sin embargo sí en sus posibilidades anímicas, porque este daño sufrido por la muerte de su amor creó depresión, soledad, duelo, deseos de venganza, y nunca se supo en cómo terminó su vida, si fue un suicidio o la mataron, o sea, fue una tragedia. En el teatro griego, los primeros documentos de literatura dramática son del siglo VI a.C. La primera obra crítica sobre literatura y teatro es la Poética, 330 a.C., de Aristóteles. La tragedia griega partió de himnos corales, en honor y alabanza al dios Dionisio, contando una historia. Estas tragedias eran organizadas por el Estado, con un personaje principal que hablaba y el coro que respondía en una historia. De allí fue un paso cuando se incorporaron actores y personajes para convertirse en dramas independientes. En la tragedia vemos impulsos pasionales, irracionales, como matricidio, incesto, suicidio. La tragedia griega floreció en el siglo V a.C. con autores como Esquilo, Sófocles, Eurípides, obras escritas en verso, en escenas. Por lo general eran tres hablando con intervención del coro que cantaba odas. A partir del siglo V a.C. comenzaron a acudir a ellas mujeres, niños y esclavos. Después comenzaron a representarse las primeras comedias de Aristófanes, que provenían de antiguos ritos de fertilidad, mezcla de sátiras con subidos chistes y parodias a los dioses, llegando a reflexiones filosóficas sobre lo bueno, lo malo, lo decente, lo indecente, lo justo, lo injusto, como contrapartida a la sumisión del individuo a la colectividad y su limitación humana frente a Dios. La mujer en la antigua Grecia, su lugar no fue muy positivo. Era muy sometida al hombre, que debía cuidarla, protegerla y guiarla. Se casaba muy joven, la edad de vida era 30 años. La mujer era solo esposa y su educación era tejer, hilar, tocar la lira, cocinar, no tenía vida propia. Las mujeres más libres eran las espartanas, que eran guerreras, y por ello los hombres estaban más ausentes. Las mujeres tenían más libertad, estudiaban música, hacían gimnasia, podían ser atletas, pero a la vida intelectual no accedían. Algunos ejemplos trágicos en Grecia podemos ver en la obra de Medea, Electra, Fedra, tragedias donde se puede ver filicidios, fratricidios, temas espeluznantes para el estudio de hoy de la psicología, la sociología y la vida en comunidad. El ser humano se muestra indefenso frente a estas tragedias que tiene que vivir y conmueven al ser humano. Sin embargo, son representaciones donde los actores no hacen un juicio de valor del tema que están tratando, sino que están representando una tragedia. También lo vemos en las mujeres romanas, que tenían mayor libertad que las griegas, pero sin participación política, pues eran consideradas inferiores para eso. Las clases altas iban a colegios públicos y tenían preceptores en su casa. La media de vida era 30 años y se las casaba muy jovencitas. Aprendían canto, matemática, recitado de poemas y costura. Eran educadas principalmente para ser esposas. Las mujeres campesinas, en cambio, trabajaban en el campo igual que los hombres. Eran más libres que las griegas, porque podían ser comerciantes, pero bajo la tutela de un hombre, iban por las calles y banquetes acompañadas. O sea, que vemos que en estas tragedias hay tres prohibiciones básicas dentro de la psicología, que es la prohibición del canibalismo, la prohibición del incesto y la prohibición del daño a uno mismo y a los otros. Tres prohibiciones que deben ser simbolizadas a través de la ley simbólica de la palabra, por buenos ejemplos, y que queden internalizados en el ser humano para poder vivir una convivencia en sociedad. Estas tres prohibiciones fundantes de la condición humana no lo vemos en la tragedia.
Vamos a seguir ahora con la Edad Media y la Edad Moderna hasta nuestros tiempos en el teatro. Llegamos a la Edad Media, donde la mujer trabajaba como campesina y se dedicaba al hogar, cuidar hijos, a enfermos, partos. Las más jóvenes podían ser criadas, sirvientas de damas nobles o en tejidos con muy poco salario. Los matrimonios eran aceptados por los padres, pero al final de la Edad Media empezó el aumento demográfico, empezaron las ciudades, se dejaron los castillos, creando de a poco, creciendo una nueva clase social, la burguesía, que acumulaba ganancias y tenía ahora tierras y daban salarios. Buscaban mano de obra barata en las fábricas textiles. Las mujeres, consideradas en inferioridad con respecto a los hombres, trabajaban en la industria textil y pequeños negocios de comestibles, vendiendo frutas, pescados, carnes. En esa época la tragedia en el teatro de la Edad Media expresa en poesía por lo general y se producen con la caída del personaje principal, por ejemplo por historias de amor, cuyos personajes son de diferentes reinados, o amores ocultos por estar casados, historias legendarias donde el amor todo lo puede, o sea, y con mucha influencia de los prejuicios sociales frente al amor verdadero. Bueno, esto lo vemos en Tristán e Isolda. Por ejemplo, en la historia que fue real y se hizo teatro de Juana I de Castilla, donde su propio padre la encerró porque no podía hacer el duelo de su marido, lo llevaba muerto a todas partes el cajón, o sea, no podía aceptar la realidad y fue castigada severamente por la sociedad, ya con el peyorativo de Juana la Loca, hasta por su propio padre. Vemos también en la edad moderna grandes prejuicios sociales y también por diferentes ideas culturales, políticas. Había un gran aumento del poder ya del Estado, la pérdida del poder de la Iglesia y el surgimiento del humanismo y la ciencia. Llegó el Renacimiento, con algunos cambios, pero negativamente para las mujeres, porque para el Renacimiento solo era para los varones, con mejoras educativas y laborales, pero las mujeres, por el contrario, no podían acceder a la educación humanista, y a los nuevos estados centralistas sancionaron leyes que restringían más sus posibilidades. Las mujeres excluidas de la universidad tenían que estar en el hogar y las herencias eran solo masculinas. Con el nacimiento y florecimiento de la industria textil, hacían encajes, bordados en el siglo XVII, XVIII. Las mujeres trabajaban en el campo, en lo textil o como sirvientas. Con frecuencia eran objetos de explotación económica, sexual por los patrones. En 1792, Mary Wollstonecraft escribió un libro sobre los derechos de la mujer contra su anulación social y jurídica, buscando el trabajo igualitario en la educación y en la vida pública. Esta obra fue el comienzo del movimiento femenino contemporáneo, o sea, en 1792. Y seguimos viendo tragedias donde las influencias políticas y sociales, había muchos prejuicios que terminaban estos prejuicios en tragedias, como el Romeo y Julieta, donde tenían que verse escondidos por enfrentamientos políticos entre la familia, que fue una tragedia total entre ellos dos. Y también vemos situaciones trágicas, ya trágicas, como en la Edad Antigua, el caso de que fue real y se terminó, Shakespeare lo hizo con la vida de Ana Bolena, como un feminicidio de Enrique VIII para poder divorciarse y casarse con Isabel. O sea, ahí vemos una tragedia bien clara de la vida real llevada al teatro. Mientras en el siglo XIX surgen grandes transformaciones en lo ideológico, en lo económico, social, repercutiendo en las mujeres. En Inglaterra, con la Revolución Industrial, comenzaron las mujeres a trabajar mayoritariamente en las fábricas textiles, siguiendo el mismo trayecto, y en el servicio doméstico, igual que antes.
con jornadas de 16 horas y no tanto en el campo, sino buscaban trabajo en la ciudad. Había trabajo infantil, despidos sin seguridad social ni recompensas y sin asistencia sanitaria, y había hacinamiento. Los primeros países de Europa en reconocer los derechos de la mujer fueron en Finlandia, en 1878. La ley reconoció a las mujeres rurales el derecho a la mitad de la propiedad y de la herencia en el matrimonio, y en las mujeres casadas poder disponer de sus salarios libremente. En Noruega, en 1845, permitieron la igualdad hereditaria. Los movimientos feministas del siglo XIX buscaron el sufragio para la mujer, y en 1848 se reunió la primera convención sobre los derechos de la mujer en Nueva York, pero recién en 1920 se consiguió el voto femenino en Estados Unidos y en Argentina gracias a Eva Perón en 1947. Bueno, vemos en el teatro que seguían problemas sociales y sobre todo ocultos, no había divorcio, la prohibición al divorcio todavía existía, y vemos historias dramáticas como Madame Bovary, que tenía que tener un amante para ser feliz porque con su marido no lo era y no se divorciaba, pero también vemos historias de feminicidios como en Rigoletto, en la ópera, una tragedia total para Rigoletto, al que matan a su hija. O sea que esto, que es una ópera de Verdi, eh, la verdad que esto es igual que en la época de los griegos, de las tragedias. Sigue igual la tragedia en el arte. Las mujeres en el siglo XX se fueron incorporando plenamente a la vida laboral, ya llegamos a este siglo XX, estudiaban, hacían políticas, y con la Revolución Rusa de 1917 y por primera vez se legisla el salario femenino, que debía ser igual al masculino. Las dos guerras mundiales, con tantos muertos, hizo obligatoriamente que la mujer deba trabajar para sostener su familia. La mujer después de la Segunda Guerra dejó de solicitar permiso a su marido para trabajar y tener pasaporte e iniciar una acción legal. La mujer en el siglo XX comenzaron por ser damas de compañía, doncellas asalariadas, pero paulatinamente también se fueron incorporando las universidades, en la docencia, profesores gremialistas, grandes investigadoras como Madame Curie y acá en la Argentina la doctora Grierson y muchas investigadoras científicas, astrónomas. Vemos que cambió la vestimenta, empezaron a usar pantalones, bikini, pelo largo, pelo corto, comenzaron las guarderías donde dejar a los niños mientras ellas trabajaban. Y esto ocasionó un cambio en la vida del hombre y de la pareja y la familia. Y el hombre, la dificultad para aceptar estos grandes cambios. El trabajo comienza a ser necesario, buscando trabajos de calidad, sobre todo a fines de la década del 60, y el acceso a la escuela secundaria, a la universidad y al voto femenino en la Argentina gracias a Eva Perón en 1947, y la búsqueda de la igualdad de los derechos en todos los países. Karl Popper, el epistemólogo, sostiene que la primera liberación femenina se produjo en 1913 con la invención del hornillo a gas, que le permitió a la mujer gozar de tiempo libre que muchas lo dedicaban al estudio y al trabajo fuera de su hogar, y optar por labores menos remuneradas, salir de los límites de su vivienda y contactar horizontes más amplios. Los cambios sociales llegaron a la familia, antes vivían todos juntos, abuelos, hijos y nietos, y en la Argentina, sobre todo en países como que era un país de inmigrantes. Hoy en día se llegó a una familia más reducida, a una sexualidad sin procreación muchas veces, por el uso de anticonceptivos, las ciudades actuales con espacios reducidos en viviendas familiares. Muchas veces vemos a los ancianos que deben necesitar la ayuda para poder vivir porque las jubilaciones son muy precarias, y muchos niños y jóvenes marginados. La marginalidad, la tragedia continúa en el mundo, a pesar de todas las leyes que se han logrado. Vemos que todavía en el siglo XXI vemos todavía tragedias en la vida real y cotidiana, que lamentablemente el hombre no ha podido incorporar las prohibiciones al canibalismo, al daño, al incesto,
y con ello a no lograr una convivencia en paz. Ahora me referiré a aspectos científicos y teológicos que hablan, filosóficos, que hablan del amor brevemente, ¿no? Por ejemplo, en la biología se pensaba que el concepto de amor era instinto de supervivencia o de conservación. Pero después se vio que los animales, si bien se aparean con un celo instintivo, pero vimos también que pueden besarse, ver besarse a dos palomas durante largo rato, el perro lamer al gato, el perro querer a su amo hasta ir al cementerio cuando éste se muere y lo extraña y no querer irse, los monos limpiarse entre ellos, las hembras lamer a sus cachorros. Y si la supervivencia es un fin biológico, el amor también es supervivencia. La especie humana se confiere al amor un sentido más elevado y trascendente, y en los animales no solo el instinto de cooperación, porque ellos tienen tristezas, alegrías, que forman parte de un comportamiento animal, como el apego, los enojos, la soledad, comportamientos altruistas. Y esto no es solo algo instintivo, sino que hay en ellos un sentimiento. Desde el punto de vista cultural, antropológico, aparecieron, eh, eh, vemos historias de amor de parejas y amor familiar, que es distinto al amor de pareja. Pero hay distintas formas de amar, ya sea que esté influido por la cultura, las tradiciones, la religión, los gestos, las costumbres. Son formas de demostrar distintos de afecto. Por ejemplo, lo vemos desde los griegos, como los adolescentes ya eran representados por Rafael o Botticelli. Vemos en la literatura de Víctor Hugo mencionar libros sobre la palabra adolescencia o Émile Rousseau, que va a llamar adolescencia el segundo nacimiento. Vemos la historia trágica de Romeo y Julieta. Pero el malestar persiste y confunde y sigue confundiendo. La adolescencia en el siglo, sobre todo en el siglo XX, tuvo una gran crisis, una gran rebelión hacia ciertas eh, políticas formales y se rebelaban como los hippies o con el rock frente a una estrictez en los comportamientos. Actualmente los adolescentes tienen personajes distintos en el cine, en el rock, en la publicidad, en el deporte. Buscan su espacio. Antes eran más políticos, seguramente, y con su vestimenta más informal. Ahora usan más celulares, computadoras. Hay otro tipo de simbología. Y la simbología es muy importante porque la vemos culturalmente influenciada por iconos, algunos universales, flores, el color rosa, perfumes, música romántica, ensoñaciones, la luna, corazones como el ángel Cupido, el mar, puesta del sol, la luna. O sea, hablamos de un amor romántico, de un amor pasional y sexual, el amor platónico, que era bastante práctico y ya me referiré. Cupido es representado a veces como un ángel con arco y flecha que dispara para despertar el amor. La mitología griega hablaba del nombre de Eros como el dios del amor, el sexo y la fertilidad. En el siglo XV vemos querubines pintados y esculpidos en las iglesias y en el arte religioso tanto Donatello y Rafael. Actualmente, lamentablemente con un motivo más comercial, se festeja San Valentín como el Día de los Enamorados. Desde el punto de vista psicológico, podemos decir que la psicoanalista francesa, la doctora Françoise Dolto, diferencia amor, afecto de necesidad. Sobre este último, sobre el afecto, sobre el penúltimo, lo refiere como un estado agradable, penoso, vago o preciso, manifestado de distintas formas, como expresión corporal, verbal, artística, amistad, etc., en relación al otro. En cambio dice que el amor nos permite intercomunicaciones humanas porque el deseo se transforma en amor que no debemos confundir con necesidad, porque el amor es la simbolización de nuestros deseos. En cambio, las sensaciones y necesidades son expresiones fisiológicas comunes a todos los individuos de la especie.
Las sensaciones, al ser mediatizadas a través de las palabras, se simbolizan en emociones, siendo la palabra humanizante. Hoy en día vemos en la adolescencia mucha preocupación por falta de educación sexual en los colegios, en la familia. Vemos anteriormente cómo el SIDA eh, trajo prohibiciones al libertinaje que podía existir entre la pareja, mientras vemos conductas positivas como la aceptación legal de las diferencias sexuales, la madre soltera, temas que antes eran mal vistos y hoy en día por suerte son aceptados, reconocidos y valorados por la gente. Pero igual el malestar en la cultura existe y vemos historias trágicas todos los días, lamentablemente. O sea que vemos que el amor es estudiado desde la ciencia, desde lo filosófico, lo teológico, lo político-social, lo religioso, lo poético, lo cultural y en creencias populares. En la filosofía, por ejemplo, se confundió mucho el hedonismo. Se decía que era una filosofía basada solamente en la búsqueda del placer. Y no era así. Era la búsqueda del placer y suprimir el dolor y las angustias como razón de ser de la vida. Los epicúreos se llamaban así porque seguían el filósofo Epicuro, quien vivió en Grecia entre el 341 y 270 a.C. Esta doctrina fue modificada en la historia. Algunos lo veían, como dije, como un libertinaje y placeres y nada más. Epicurio propuso que la finalidad de la filosofía es lograr un placer equilibrado en todas sus formas y que el placer no es solo físico, sino como ausencia de dolor. Tampoco dice que la felicidad es solo el placer por los sentidos, sino también el intelectual y el emocional. Considero que ningún placer es malo en sí, solo puede ser malo los medios que usamos para buscarlo, o cuando es un inconveniente, un riesgo o un error. Si pensamos en Platón, también hay muchas confusiones en cuanto a su teoría, en cuanto a sus ideas, porque dicen que Platón es un idealista, el amor platónico, pero él era totalmente práctico. El amor era el motor que nos impulsa a ser mejores personas. Él habla de una escala del amor. Primero está la belleza física, la atracción, después la belleza de las cosas físicas. El alma se da cuenta de que la belleza no está solo en una persona, sino que la belleza es universal. Después habla de la belleza del alma, que trasciende lo físico para admirar la bondad, la inteligencia y las virtudes morales de los hombres. Después habla de la belleza de las leyes y las instituciones, que se enfoca al orden social y a la justicia. También habla de la belleza del conocimiento, se llama la belleza en la sabiduría y en el entendimiento de las ciencias y las artes. Y el estado más elevado, una belleza más pura, eterna e inmutable que no se alcanza a través de la filosofía, es la belleza en sí misma. O sea que para Platón no es un sentimiento estático, sino que es un impulso vital, una fuerza de crecimiento. Deseamos lo que no tenemos, pero es también el puente que nos permite ascender de lo terrenal hacia la belleza y el bien absoluto. En su obra famosa sobre este tema, El banquete, explica que el amor es hijo de la abundancia y la pobreza. Por lo tanto, el amante busca eternamente la perfección, la inmortalidad y el conocimiento. Y como vimos, el mayor el nivel del amor sería alcanzarlo a través de la filosofía, que es la belleza misma. Aristóteles habla del amor en cambio en relación a la virtud, la felicidad y la ética y la estética, que son fundamentales para el amor, donde el corazón es el contenedor de las emociones. La ética en Aristóteles distinguía tres niveles en el obrar del individuo, el obrar de la familia y el obrar en la sociedad.
Para Aristóteles, en su doctrina, el fin supremo de la búsqueda de la felicidad mediante actos orientados por la razón, que es la que permite ser virtuosos. La felicidad es encontrar el término medio por repetición de actos virtuosos aprendidos por la razón. En tanto, la virtud consiste en cumplir con lo que nuestra razón nos indica según un orden cósmico. Bueno, después vemos otras teorías filosóficas y psicológicas como Erich Fromm, que habla de que el amor es un arte y ese arte se debe de aprender como se aprende cualquier otro oficio. Dentro de la religión, por ejemplo en el cristianismo, el amor proviene de Dios, porque el amor es una virtud teologal. Muchos teólogos cristianos ven a Dios como fuente de amor, que es reflejado en el ser humano y sus propias relaciones amorosas. O sea, primero es amar a Dios ante todas las cosas. Otras religiones, por ejemplo, dicen que ama a tu prójimo como a ti mismo. Otras hablan de realizar acciones buenas, de amar, de ser pacientes, de amar a los que hacen el bien, de saber perdonar. Por ejemplo, las filosofías más del budismo, por ejemplo, habla que el amor real es el amor compasivo, benevolente, incondicional y misericordioso, que se debe aceptar y reducir el sufrimiento de otros. Se refiere al amor como el desprendimiento y la ausencia de intereses egoístas en beneficio de los demás. Es complementario a la sabiduría y necesario para la iluminación. Por el contrario, el amor sensual es egoísta y se basa en el apego, el sexo y es un obstáculo para el camino de la iluminación. El amor puro es en cambio un estado de pureza espiritual que los seres humanos llegan cuando se liberan de las emociones perturbadoras que son el deseo, el apego, el odio, la ira, la ignorancia, el orgullo, la envidia. Por medio de la compasión, la meditación permite aumentar el funcionamiento mental y meditando, sacando así el sufrimiento. Podemos citar ahora una estrofa de una canción que cantó Edith Piaf en el himno al amor, esa canción tan hermosa donde en un momento dice: el cielo azul sobre nosotros puede hundirse y la tierra puede bien derrumbarse. Poco me importa si tú me amas. Paso del mundo entero mientras el amor inunde mis mañanas, mientras mi cuerpo se estremezca bajo tus manos. Poco me importan los problemas. Mi amor, pues tú me amas, iría hasta el fin del mundo.